Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente a través de esta plataforma maravillosa, YouTube, que el Señor nos abrió, y estamos transmitiendo desde Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, esta misión, este ministerio es el nombre de MIEG. Usted lo encuentra por MIEG en cualquier plataforma de YouTube, usted lo encuentra por Facebook. Por MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y estamos entonces aquí en Viña del Mar, Chile, para traerles a ustedes un mensaje nuevo relacionado a la escatología bíblica. Y siempre le colocamos un título, ¿verdad? Usted tome nota y tome nota también de los versículos. Le pedimos desde ya de que usted se suscriba, que usted haga un buen comentario, si es posible. También que envíe estos mensajes para todas sus amistades, sus amigos, sus hermanos, sus familiares. Envíe usted estos mensajes por la plataforma que usted tenga. Y le pedimos también entonces que nos haga un me gusta para que este canal gane proyección y de esa manera podemos alcanzar a más vidas que necesitan escuchar estas verdades que están escritas en la palabra de Dios. Así que, como le digo, mi nombre es Elena Saavedra. Y estamos entonces trayendo un mensaje por el título Oíd cielos y escuchad tu tierra. Escuchad tú o escucha tu tierra. Y ese es el mensaje que vamos a traer en esta tarde. Y en esta ocasión entonces traemos para que usted analice 3 textos. Y de la forma que usted interpreta estos textos, los llevarán a tener la comprensión de la escatología bíblica que ya es consumada. Va a poder entender entonces los tiempos de cuando se cumplió y por qué se cumplió, cuándo se cumplió y por qué se cumplió. Todos estos mensajes de la escatología vienen entonces a través del método de interpretación que es el preterismo pleno. Y por allí nos es muy fácil entender los tiempos en que cada situación se vivió y por qué se vivió. Así que es muy importante que usted continúe allí en la plataforma para que pueda entonces tener una noción más clara de lo que se está hablando. Porque si llega una persona por primera vez aquí a esta plataforma y escucha un mensaje de esto, no lo va a entender en su totalidad porque es paso a paso. Es a través de video y video. Así vamos creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios, el único evangelio que existe. Así que vamos a comenzar por el libro de Deuteronomio y el capítulo 32 y el versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Ese es hasta el versículo 2. Entonces vemos aquí un lenguaje extraño, ¿no? Porque en este lenguaje podemos entender de que dice escuchar cielos. ¿Será que el cielo tiene oído para escuchar? Comienza usted a entender que es un lenguaje simbólico. Y dice, y oiga la tierra. ¿Será que la tierra tiene oído? No, porque los oídos Dios los hizo para los seres humanos y también las aves, los animales, peces, que tienen también cómo escuchar. Los peces escuchan las ondas del mar, las aves también escuchan los sonidos de los árboles y lo que acontece en la tierra. Pero será entonces que el cielo puede entonces escuchar y la tierra puede oír. Por ahí usted puede ya comenzar a entender de que la palabra de Dios, principalmente el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, es lleno de simbologías, es lleno de numerologías inclusive, y también tiene entonces, es un lenguaje judaico que es muy rico en símbolos y figuras. Así,
Así que no se da mucha atención en la lectura de esos textos a este lenguaje. Si usted no presta atención a este lenguaje, será muy difícil entender de lo que la palabra está declarando, por cuanto todo no es literal. Y sí está en el lenguaje de la ley y de los profetas. Así que vamos a ver otro versículo que también está en Isaías, versículo 1 y 2. Vamos a ver Isaías. Isaías 1, versículo 2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y aquí dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el libro de Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento son los líderes que tenían que traer en ese tiempo, los sacerdotes, y hoy en día también. Tenían que traer entonces el conocimiento de lo que está escrito con la revelación que está en la palabra, con la simbología, con el entendimiento entonces simbólico que está en la Biblia, que está en la Escritura. Sin entender esa simbología y sin entender entonces que no es todo literal, será muy difícil entender lo que sucedió en el final de los tiempos, en los tiempos del fin, porque aconteció en el año 70 la caída entonces del templo, y allí se terminó esa simbología. Allí se termina también entonces todo lo que es literal, porque allí termina en el año 70 el Apocalipsis, que el Apocalipsis es todo simbólicamente, todo está escrito en simbología. Es por eso que es muy necesario a entender esto. No es necesario ver todo esto literal, como lo hemos estudiado y como nos habían enseñado en el tiempo de la tradición. Cuando yo participé, entonces nosotros pensábamos que todo era literal, inclusive que los tiempos que se leían en la Biblia serían los tiempos nuestros. Pero hoy entendimos, a través de la escatología consumada, entendemos que todos esos tiempos ya pasaron. Así que vamos a ver aquí. Tenemos el tercer versículo, que es Jeremías 22, capítulo 22 y el versículo 29. Y dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Entonces, cuando entendemos que dice tierra, 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 no se está dirigiendo a la tierra, sino que se está dirigiendo a hombres, a seres que escuchan y a seres que oyen la palabra de Dios. Y todo esto nosotros lo podemos ver en el libro de Segunda de Pedro 3, versículo del 10 al 13, que ese lo vamos a leer. Pero usted puede anotar allí también Isaías 65. Mire, ya estamos muy cerca, así que Isaías 65, me parece que es el último o penúltimo capítulo de Isaías 65, del 17 al 19. Veamos, dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y es allí en donde la tradición se perdió, anunciando que vendría entonces el tiempo en que sería retirada la tierra, el cosmos, cuando la Biblia enseña en Eclesiastés 1:4 que no es así. Dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Entonces vemos que hay versículos que respaldan a lo que estamos hablando, que no es todo literal, sino que esto todo es simbólico. Y aquí dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Cuando dice nuevos cielos y nueva tierra, está hablando de un nuevo gobierno
a entrar una nueva dispensación. Saldría el antiguo pacto y entraría el nuevo pacto. Saldría el Antiguo Testamento con todos sus rudimientos de la ley, con toda la ley. Cuando cae el templo, sale entonces los rudimientos y la ley toda, y entra entonces la gracia de Dios, el favor de Dios, y entra entonces en vigor el evangelio de la gracia de Dios, que es el único y poderoso evangelio que tenemos, porque dice que el evangelio es poder. Así que veamos aquí, y dice así: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Versículo 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Versículo 19: y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. ¿Con quién? Con mi pueblo, dice. Porque cuando él trae entonces el juicio en el año 70, de lo que hemos estado siempre hablando, que el templo cayó, que la ciudad de Jerusalén entonces fue destruida por el ejército romano, ¿se acuerda? Todo eso lo hemos estado trayendo. Y aquí dice: me alegraré en Jerusalén. Ya llega el tiempo de la alegría, ya llega el tiempo en donde Dios aplicó el juicio, donde el Señor ya vengó la sangre de los mártires, en donde el Señor ya ejecutó la resurrección de los muertos, en donde hubo el perdón completo de pecados, en donde todas estas cosas suceden, y el Señor entonces implanta su reino en el medio de este tiempo, que es un tiempo de 3 años y medio de la gran tribulación, y todo eso sucede entonces en ese periodo, y allí entonces viene Dios aplicando el juicio, y entra entonces el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es justicia. Así que aquí dice: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Entonces ya era el tiempo en donde habla, usted puede ver este pasaje en una concordancia que está en Apocalipsis 21 y el versículo 4, donde él dice que entonces jugaría toda lágrima de los ojos, no de nosotros, de ellos, porque todo esto sucede en el siglo primero de la primera era cristiana, en el tiempo de la generación de Jesucristo, donde él mismo dice en Mateo 24 y el versículo 3, dice que no quedaría piedra sobre piedra. En el versículo 21 dice que sería la gran tribulación, y en el versículo 34 de Mateo 24 dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces aquí vemos que las palabras que vienen, que usted no las puede entender porque no entiende la simbología, hoy en día va a comenzar usted con más interés a buscar qué significa tal palabra en griego, porque es el original, ¿ya? Y allí entonces usted va a ir entendiendo muy claramente el significado de las palabras. Usted puede anotar el capítulo entonces 2 de segunda de Pedro 3, el versículo del 10 al 13. Allí usted tiene un tiempo que el apóstol Pedro entonces también está hablando del tiempo que ya llegaría, el tiempo final. Y cuando hablamos de las palabras en griego, vemos una palabra que dice también que habla de los rudimientos. En la segunda de Pedro 3:10, vamos a buscarlo aquí, segunda de Pedro, vamos a llegar aquí, segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo del 10 al 13, y dice, segunda de Pedro 3, del 10 al 13, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces usted piensa que todo esto es literal, pero no, todo esto es simbólico. Cuando él habla aquí de elementos, los elementos ardiendo serán deshechos. Cuando habla de elementos, son los rudimentos de la ley.
Son los principios allí y los rudimientos, que en griego, la palabra griega es estoicheia. Se lee estoicheia, significa entonces rudimientos o principios elementares de la ley. Aparece más o menos unas 7 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Donde usted la vea, estoicheia significa entonces los elementos, los rudimientos de la ley mosaica. Así que todo esto tiene interpretación errada completamente en la tradición religiosa. ¿Por qué? Porque ha visto todo de una manera literal. No ha llegado entonces el tiempo para entender la simbología bíblica. Y esto es muy necesario porque las personas acaban entendiendo esto literal y quedan muy asustadas, sobre todo ahora en este tiempo, que tuvimos tiempo de pandemia, porque gracias a Dios ya está pasando, y también ahora la guerra allí también, que también está pasando, esperamos, la guerra de Rusia-Ucrania. Todo lo que suceda aquí en la tierra, en cualquier nación, ya se atribuye que Cristo viene, que va a haber un cambio de tierra, que se va a desintegrar los elementos del cielo, que van a caer a la tierra ardiendo, que la tierra va a pegar fuego y se va a terminar todo en fuego. Todo eso es literal, hermanos, y es falta de conocimiento, nada más, porque la Biblia está escrita para que nosotros podamos entender todo lo que es literal y lo que no es literal. Así que todo es términos en este sentido que estamos hablando, de Deuteronomio 32, versículo 1 y 2, Isaías 1, versículo 2 y Jeremías 22, 29, son simbólicamente, no es literal. Así que esto de la religión, la tradición religiosa, está fuera, totalmente desconectada del lenguaje figurado en la ley y los profetas. Solo puede llevar a las personas a una disposición mental completamente diferente de lo escrito en las Escrituras. Infelizmente, mucha gente no tiene tiempo de estudiar o no le gusta estudiar. Entonces, van quedando con esa interpretación completamente errada en su mente, así como yo también estuve un tiempo. Pero cuando llegó el tiempo de Dios en mi vida para entender esto, entonces Dios abrió mi entendimiento y hoy puedo leer la Biblia tranquilamente porque voy descubriendo entonces qué es lo que es simbólico y qué es lo que es figurado o simbólico. Entonces es importante entender que todos los pasajes de la Biblia que se encuentre la palabra estoicheia quiere decir principios elementares, cielo, tierra. Todo lo que está escrito en relación de que a usted le asusta es simbólico. Y esos pasajes están en conexión con la ley mosaica. Así que con la ley mosaica, la ley de Moisés, y está ligado a los principios de política religiosa judaica. Usted puede ver esto en Apocalipsis 21:1. Esto significa el fin y la nueva alianza. Cuando los rudimientos entonces de la ley salen y estos elementos que habla la Biblia, todo esto es simbólico, y con esto entonces nos estamos despidiendo. Voy a leer para terminar Apocalipsis 21 y el versículo 1, donde dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasó y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Imagínese usted, cuando nosotros leíamos esto, pensábamos que el cielo iba a pasar y que la tierra iba a ser una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasarían, pero no se trata del cielo ni se trata de la tierra, se trata de esa disposición del antiguo pacto a entrar una nueva disposición que es el nuevo pacto. Eso es lo que se refiere cielo nuevo y tierra nueva. Y con eso entonces nos despedimos, porque dijimos en un mensaje
corto y para que usted siga estudiando con nosotros cada día diferentes temas y así va usted creciendo en el conocimiento cada día en el nombre de Jesucristo. Gracias y paz.